Muy buenas tardes a todos, amigos de Tainco. Vamos a reparar esta parte de la masa artillera. Esta que lleva el cono donde ajusta el ring 22.5 artillero. Lo vamos a reparar porque ya está entrando demasiado y ya parte de la llanta está pegando en esta parte de las grapas. Una manera de reparar esto para darle distancia hacia afuera, separarlo, es colocándole evidentemente una calza. En este momento vamos a colocar una calza de 1/4 de espesor en el ancho del hombro como tal. Hacemos la curva. Usted me dice no. Sí, está bien. Curvamos la lámina para que dé el mismo círculo que tiene el hombro. Colócame pues pásame el portaelectrodo, por favor. La careta. Vamos a aplicar 70-18. Esta es una manera eficiente de separar un poco el ring, aumentando el espesor del hombro de la araña masa artillera, cuando ya por tanto trabajo tiene un desgaste. En este momento ya llevamos el primer hombro. Señor, Dígame, joven. le cortaron 3 centímetros y se le pusieron 3 centímetros de espía para adentro porque no te lo le enseñó. 80 pesos. Sí. Voy a hacer favor de regalarme una factura. Claro que sí. Óigame, hágale un recibo al amigo, hágame el favor.
es importante darle una leve curva para que asiente bien en la parte plana donde tiene la conosidad. Esto es una platina de cuarto por 5 octavos de ancho y la longitud es la misma que tiene la superficie del hombro de la araña. Todo está seco. Dígame, ¿Tienen entendido ahí? ya mira. Caballero, con mucho gusto. Bueno, ya llevamos el segundo hombro. Esto lo estamos haciendo con la finalidad de que el ring de la pacha de las dos llantas que va en la parte interna se retire un poco hacia afuera, porque en estos momentos a la hora de montarlo y ajustarlo, la parte de la llanta, el canto, está pegando en las grapas. Evidentemente las grapas tienen ya un brillo por ese mismo roce, y ese mismo roce, cuando ella está con su carga, hace de que ese caucho se caliente y la llanta efectivamente va a terminar estallada, porque va a estar débil con la presión que lleva. Mis queridos amigos de Tainco, la finalidad de Tainco es compartir cómo nosotros día a día ejercemos ciertas actividades de trabajo para el sustento de cada una de nuestras familias. De pronto no estamos en una competencia de quién lo hace mejor o cuál es la mejor opción. Es compartir la vivencia de cómo nosotros años tras años hemos reparado este tipo de situaciones. Es una platina de cuarto por 5 octavos de ancho, y la longitud es la longitud del hombro de la araña, de la masa artillera. Aquí en Colombia les decimos araña.
Este proceso evidentemente no se lo inventó Tainco, es un proceso que hemos heredado de generaciones. Y que ha sido funcional porque repara lo que en el momento está afectando el buen funcionamiento del carro. Ya que se quedó. Este es el disco grande que teníamos, o hay otro más grande. Bueno, amigos de Tainco, estamos en la reparación de los hombros de una araña de una Internacional Volqueta 4700. En Colombia las reconocemos como la Internacional Mexicana, así las reconocemos aquí. Estamos calzándolas con una lámina de 1/4 por 5/8 de ancho y la longitud son 10 centímetros, en este caso la longitud que tiene el hombro de la araña, con la finalidad de separar el rin que va en la parte interior de la pacha de las llantas hacia afuera
porque en el momento de ajustar las tuercas en la masa artillera, la llanta está pegando en las grapas. Ya los hombros presentan un desgaste por trabajo. En Colombia las masas artilleras siguen siendo muy comunes. Esto pasaba muy seguramente porque de pronto los negocios donde hacían los cambios de llanta cuando se espichaban no tenían la disponibilidad de una pistola neumática con cuadrante de pulgada y su compresor. Entonces tener el sistema de masa de disco con perno se complicaba mucho el hecho de quitar esos 10 tuercas que llevan un torque súper y volver a colocarlas y volver a torquearlas. Entonces mucha gente optaba por preferiblemente tener una masa artillera, que en este caso es una masa artillera de 6 hombros o 6 patas. Era mucho más fácil montar y desmontar.
me voy a armar la pata de café. Como ustedes saben. Vaya, vaya. Sí, porque usted manda ahí y después yo paso y recojo. Estamos usando en estos momentos el electrodo del 7018 calibre 1/8. La aplicación de la soldadura del electrodo evidentemente es alrededor de la platina que estamos colocando para aumentar esa distancia. Y así en estos momentos hemos terminado de aplicar las 6 platinas. Ahora vamos al proceso de pulirlo. Es importante evidentemente que la altura del hombro, la máxima que viene siendo aquí donde cuadra el ring, al momento de pulirlo quede con esa misma diámetro, con esa misma altura, para que cuando se meta el ring con su llanta, evidentemente no obstruya porque está más alto, sino que quede nuevamente en su puesto, pero más retirado de lo que son el conjunto de hojas de muelle y las grapas. No, ya lo agarré, me falta uno agarrándote.
Bueno, amigos de Tainco, hemos terminado con la reparación de esta masa artillera. Sí. Hemos colocado una platina en los hombros donde lleva la parte cónica. Evidentemente, antes de colocar la platina le hemos dado el mismo doblez que lleva la platina, como que lleva el cono como tal del hombro de la masa artillera. De una internacional tipo mexicana, la llamamos así en Colombia, ¿sí? Un eje trasero. Es algo que hacemos comúnmente porque la masa artillera está en excelentes condiciones, excepto que ya la llanta interna está rozando con las grapas y evidentemente si la siguen trabajando de esa manera, esa llanta va a terminar estallada cuando tenga los 7 metros de carga de material en su volco. Son ustedes muy amables, como siempre, por haber compartido conmigo este espacio. Tainco sigue agradeciéndoles mucho su apoyo. Que mi Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Jálame este y este también.